desde 1977, quien les habla tuvo la extraordinaria oportunidad de ser lo que se llama un contactado directo. No solo yo, sino mi familia y mi círculo de amistades, al mejor estilo de las películas de Steven Spielberg, comenzamos a recibir comunicaciones telepáticas, en las cuales nos convocaban a desplazarnos 50 kilómetros fuera de la ciudad donde entonces me encontraba residiendo. Esto es en el sur del Perú, en la ciudad de Tacna. Estas comunicaciones hacían alusión de que a las 8 de la noche serían presentes naves extraterrestres a través de las cuales iniciaríamos un proceso de preparación e interiorización en un tiempo inédito dentro del proceso histórico de nuestra humanidad. Pues bien, a esta maravillosa convocatoria acudimos 17 personas y justamente a la hora indicada, frente a donde nosotros nos habíamos ubicado, comenzó a emerger un objeto de forma lenticular a una distancia aproximadamente de 2.000 metros, de color amarillo muy intenso. Este objeto se mantuvo unos 30 metros por encima del nivel de los cerros y sencillamente comenzó a desplazarse lentamente, intensificando su luminiscencia, iluminando todo el entorno como si se tratase de día, apagando nuevamente ese juego de luz de este fuselaje lenticular, permitiendo ver una estructura realmente metálica muy iluminada, y reiteradamente jugar con esa intensidad de su luminiscencia hasta convertirse en un punto en el horizonte y simplemente desaparecer. Los 17 que nos encontrábamos ahí estábamos muy emocionados por cuanto venía aconteciendo, hasta que sencillamente yo me sentí atraído hacia lo alto del cielo, muy estrellado ese día en particular, y lo que había llamado mi atención simplemente era la aparición de una segunda nave, pero de características totalmente diferentes. Esta vez ya no era amarilla de forma lenticular, sino más bien como un tubo fluorescente de color naranja. Y a diferencia de la primera, simplemente se mantuvo estática. Y es en ese momento que varios de nosotros comenzamos a recibir nuevamente una comunicación telepática. En esta comunicación se me presentó un ser que decía provenir de un mundo al cual ellos le conocen como Apu, de una constelación que se llama Alfa Centauro, que aproximadamente dista de la Tierra de 4.3 años luz. Ellos sostienen que no se encuentran de ahora, sino desde hace miles de años atrás en nuestro sistema solar y particularmente interviniendo en la Tierra. Pero que desde la década de los 70, nuestro planeta iba a comenzar a vivir un tiempo definitivo y definitorio. Y dentro de ese proceso definitivo y definitorio, nos iba a corresponder a nosotros como seres humanos asumir un rol protagónico. Me explicaban que la Tierra no se iba a destruir, mas sí se iba a transformar. Y dentro de esa transformación estábamos siendo invitados a comenzar a despertar conciencia. Y dentro de ese despertar conciencia ir asumiendo un rol que nos permita tomar las riendas de nuestro destino y comenzar a apoyar conscientemente este proceso de transición de la Tierra hacia su nuevo estado de conciencia. Nos explicaron que no iban a descender, porque no estábamos lo suficientemente preparados en ese momento para tener un contacto directo con ellos. Entonces nos invitaron específicamente a formar un grupo de preparación, al cual ellos le llamaban pruebas de autocontrol, en la cual pudiésemos ir superando nuestros propios temores hacia lo desconocido. Supimos que si acaso se daba esa experiencia de contacto en ese momento, nuestro propio organismo iba a generar un sistema de autodefensa conocido como amnesia. Y es así que la preparación tenía o tendía a que vayamos elevando nuestra tasa vibratoria en los tres planos en los que nos desenvolvemos. Esto es en el plano físico, en el plano mental, en el plano espiritual, de tal manera de que al tiempo en que esta experiencia se diese como se dio, pudiésemos estar plenamente conscientes. Supimos
y comprendimos que siendo el ser humano, o más bien el ser humano aprendiendo desde que nace por imitación, al tiempo de entrar en contacto con estas civilizaciones que han logrado superar la guerra, que han logrado superar la enfermedad, que han logrado superar y concebir en realidad un mundo en armonía y en paz. ¿Por qué no nosotros podemos lograrlo? Entonces el contacto como tal se sugirió como una puerta, una ventana que nos permitiese aprender de estas civilizaciones para que nosotros por nosotros mismos comencemos a influir positivamente en el despertar del colectivo de la conciencia de nuestra humanidad, cimentando con bases sólidas y firmes el establecimiento de un nuevo tiempo y consecuentemente con el advenimiento de una nueva humanidad, que ciertamente es lo que, como escuchábamos hace un momento atrás, está sucediendo. Cada uno es testigo presencial de este cambio de transformación que está viviendo la Tierra y que hace 40 años parecía una utopía y sin embargo hoy por hoy ya es una realidad presente. Pues bien, comenzamos con este grupo de amistades y familia a desplazarnos frecuentemente al campo, donde comenzamos esta preparación, a la cual le llaman pruebas de autocontrol. Muchas veces veíamos estas mismas naves que se hacían presentes en este lugar, en formación, otras en desplazamientos erráticos, otras simplemente se quedaban quietas como en el primer avistamiento y se iban acercando. Y en muchas otras oportunidades también, desde estos objetos, proyectaban siluetas muy cerca nuestro, haciéndonos familiarizar con su presencia. Claramente podíamos observar siluetas blancas, muy humanoides, más altas por lo general que nosotros, de 2 metros, 3 metros, hasta que sencillamente esta experiencia maravillosa de contacto físico se dio. En el interín he tenido la oportunidad de compartir estas experiencias de contactos programados con muchos investigadores, con personalidades, de tal manera de que la experiencia es corroborable a través de lo que se llaman los contactos programados. Recuerdo bien que en 1990, cuando se dio un fenómeno, un avistamiento en la ex Unión Soviética, en una ciudad conocida como Voronezh, descendió, si podemos poner por favor la pantalla. Ya, gracias. Descendió en esta ciudad de la ex Unión Soviética una nave, un ovni. Nada es que descendiera este ovni, sencillamente de este objeto a plena luz del día salieron 3 tripulantes. Se dieron toda una vuelta por la plaza, volvieron a su nave y se fueron. Sin embargo, creó tal conmoción que la entonces agencia de la ex Unión Soviética, la TASS, solicitó a todos sus corresponsales a nivel mundial que pudiesen investigar sobre el fenómeno para presentarlo en plena Plaza Roja, en Rusia, en Moscú. Y es así como el entonces acreditado corresponsal de la TASS, llamado Valentín Uvarov, me contacta en Bolivia y luego de un par de reuniones con él, concluye diciendo: mira, Luis Fernando, qué interesante esto que tú nos comentas, pero yo como periodista, ¿de qué manera puedo certificar, comprobar de que lo que tú dices es real? Es así que solicitamos una comunicación telepática a los seres que nos visitan y ellos confirman la posibilidad de una experiencia de contacto programado con 7 periodistas. Valentín reúne a un equipo de 6 periodistas, conmigo éramos 7, tanto ruso como bolivianos, y nos desplazamos al lugar en el que nos habían convocado. Efectivamente, a la hora indicada se hizo presente una nave que comenzó a descender por encima de los cerros en dirección nuestro, y cuando
casi estaba encima, simplemente hace un giro de 90 grados y se desplaza hacia el firmamento hasta desaparecer. Sin embargo, el periodista boliviano logró registrar aproximadamente 20 segundos de la presencia de este objeto que de alguna manera ratifica el hecho de que la comunicación es real. Como si fuera poco, el 2008 fui convocado para ser parte, como ahora, de un grupo de exponentes en Hawái por esta pareja conocida como, o este investigador conocido como Michael Salla. Michael Salla fue más bien el ex asesor del gobierno de Ronald Reagan y fue el encargado, Michael, de lo que era los conflictos en los Balcanes, en la ex Yugoslavia. Michael, que como ex asesor del gobierno de Ronald Reagan, identificado con la crisis humanitaria que se genera en medio de Europa, establece y funda una organización conocida como Exopolitik o Galactic Diplomacy. Esta organización, encargada de estudiar el posible relacionamiento de inteligencias superiores con la humanidad, comenzó pues a crear eventos y propiciar justamente el que muchos de los que tenemos estas experiencias de contacto pudiésemos exponer nuestro mensaje. Es así que, identificado con lo que habíamos compartido en Hawái, Michael forma un grupo de 12 personas y viene a Bolivia 3 meses después. Con este grupo humano tenemos una maravillosa experiencia de contacto programado a orillas del lago Titicaca. Una cosa es lo que yo les pueda contar, otra cosa es lo que ya investigadores acreditados también puedan dar como testimonio de lo que ciertamente han visto y vivido. En este caso, Michael, aquí en el informe que desarrolla para su agrupación Exopolitik, dice literalmente: durante la noche de la experiencia pudimos ser testigos de la presencia de varias naves, pero una en particular se quedó encima nuestro por 5 minutos. O sea, no es que fuimos al campo para ver pasar naves y a ver si aparecía una, sino que una de estas naves se quedó encima nuestro por 5 minutos. Y no solo que se quedó encima nuestro, sino que sencillamente de la panza del objeto comenzaron a aparecer intermitentes luces y esas luces comenzaron a emanarnos una energía que sencillamente creó un calor en nuestros cuerpos. Después de esta experiencia que compartimos con Michael Salla, sencillamente él se encarga de traducir toda la información que veníamos compartiendo del contacto con los guías de Venus y de los maestros de la Hermandad Blanca del lago Titicaca y la difunde por todo el mundo. Es así que la experiencia de contacto o el aporte dentro del ámbito de los contactos es el introducir lo que se llaman los contactos programados. Tuvimos la oportunidad no solo de compartir estas experiencias, obviamente, con investigadores, con periodistas, con personalidades, sino también con distintos medios de comunicación internacional, de los cuales ellos también fueron protagonistas.
Venus tiene particularidades muy especiales. Sencillamente, preguntémonos, ¿qué es lo que se conoce de este hermoso y maravilloso planeta llamado el planeta gemelo de nuestra humanidad o de la Tierra? Recordarán ustedes que hace un año aproximadamente la NASA convocó a una rueda de prensa para decir finalmente que sí, muchachos, tenían razón, en Marte hay agua y es agua líquida, ¿verdad? Entonces, 2 semanas después del anuncio de la NASA de que evidentemente en Marte había agua líquida, los rusos dijeron, muchachos, nosotros también hemos descubierto en nuestras sondas de la década de los 70 microorganismos en Venus y presentan estas fotografías y lo que su sonda espacial logró realmente registrar. Sin embargo, es mucho lo que nosotros podemos escuchar. Si ustedes googlean un poco sobre lo que se ha descubierto de Venus, es bastante lo que se puede encontrar. Aquí presento una breve parte de uno de estos youtubers que realmente se encargan de investigar y analizar fotografías que envían las sondas espaciales y particularmente en este caso la que se registró del sondeo que se hizo a nuestro planeta gemelo o Venus. Llegar a Venus. Fue lanzada por el transbordador Atlantis, una de las raras ocasiones en las cuales un transbordador lanzaba una sonda hacia el espacio exterior, el espacio profundo. En este caso, la Magallanes llegó a Venus y estuvo operativa entre 1989 y 1994. Durante todos esos años tuvo la oportunidad de efectuar un mapeado completo de la superficie de Venus. Todo Venus se encuentra en estos momentos, que finalmente ya han terminado el mapeo, en la Venus Global GIS, un mapa gigante en el cual se esconde todo lo que oculta Venus. Si bien es cierto que Venus tiene una densa atmósfera, y aquella sonda lo que consiguió básicamente hacer fue traspasar esa barrera de densas nubes para poder hacer esa prospección de Venus. He tenido la oportunidad de ver cosas un tanto peculiares. Cosas que incluso me atrevería a decir que son estructuras. Estructuras que nada obedecen a objetos naturales. Estructuras que parecen artificiales. Formas extrañas. En algunos casos parecen ciudades, en otros casos parecen incluso elementos que emiten luz de una manera regularmente colocada. En otras Sencillamente, quien les habla no ha sido el primero en sostener que en Venus hay vida. Ya desde la década de los 50, como observamos en la fotografía, hubo un gran personaje que era polaco y es conocido como George Adamski. Ya él sostenía en la década de los 50 estar en contacto con seres venusinos y cómo estos seres, a través de un personaje llamado Orton, que era el venusino que lo contactaba, le había dado información respecto a esta dinámica de actividad planetaria que se iba a ir generando. Curiosamente, George Adamski actualmente sus restos residen en el cementerio destinado en Estados Unidos para los héroes norteamericanos. Y él mismo habría recibido la medalla de honor del Vaticano, entregada por el Papa Juan XXIII. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que aportó George Adamski de sus experiencias de contacto ayudó mucho en lo que es los inicios de los vuelos espaciales. Y es así que George Adamski, quien ya estuvo en contacto con esta civilización que hoy por hoy se encuentra presente y asistiéndonos constantemente, también compartió mucho material fílmico y fotográfico. A la izquierda de estas imágenes podemos observar las fotografías que George Adamski
logra registrar de sus experiencias de contacto. Y a la derecha podemos observar en versión 2004, 2005, las fotografías de los mismos objetos, pero logradas por nosotros. Tanto en lo que se refiere a las naves nodrizas, como la de arriba, a la derecha, que se hicieron presentes en el lago Titicaca, como esas naves que monitorean, en realidad, que son de pocos tripulantes, con las típicas burbujas abajo. Pues bien, tal como nos lo habían anticipado desde un inicio, estos seres a los cuales llamamos guías extraterrestres por sus mensajes de alto contenido espiritual, me dijeron que me desplazara a la cordillera, a un lugar en el cual ellos se iban a hacer presentes y con los cuales ya habíamos tenido experiencias de avistamientos y proyecciones en el pasado. Ellos me explicaron de que se iba a abrir un portal interdimensional al cual ingresaría, que es una concentración de energía lumínica, y esa concentración de energía lumínica iba a acelerar mi masa atómica, posibilitándoles a ellos lo que es la transportación, donde me estarían esperando. Y es así que después de todas esas pruebas de autocontrol en las cuales ellos me iban solicitando que me internase solo en el desierto, en la cordillera, y uno dice, caramba, en la oscuridad de la noche, ¿qué puede suceder si el grupo de amigos se encuentra allí en el campamento? Pero daba 10 pasos hacia adelante y de repente comenzaba a sentir o a creer que alguien me estaba siguiendo. Otros 20 pasos más adelante comenzaba a sentir que alguien estaba poco menos que tocándome la espalda. Y a los 30 metros, ¿qué ustedes se imaginan que sentía? Sentía miedo, porque a pesar de que sabíamos de que estaban los amigos y los compañeros allá atrás, nuestras emociones comienzan a aflorar. Y comprendí por qué era necesario comenzar a afrontar nuestras propias emociones, controlarlas y superarlas. Por mi corta edad, yo, al mejor de estilo de un niño caprichoso, les decía, ¿cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo vamos a tener contacto físico? ¿Cuándo se va a dar esto? Hasta que finalmente me llega esta maravillosa invitación y sencillamente me desplazo con un grupo de 7 amigos a la cordillera y ya como en otras oportunidades se hace presente una nave que comienza a descender y se ubica en la intersección de 2 cerros y comienza, como nos pasó en la experiencia de Michael Sala, comienza a intensificar la luminiscencia de las luces debajo del objeto. Y cuando comienza a hacer este juego de luces en su panza, debajo del objeto comienza a materializarse una campana, una burbuja de energía. Y yo en ese momento tengo la impresión de que era como que si una segunda nave hubiese aparecido. Y entonces ellos me dicen telepáticamente, ven. Y no lo dudé, porque yo ya me sentía preparado el momento que ellos me convocan para tener esta maravillosa experiencia de contacto. Me acerco a esta luminiscencia radiante, blanquecina como azulina, muy resplandeciente, y era tan intensa que trato de tocar para ver si era metálico. Y cuando trato de tocar para ver si era metálico, sencillamente mi mano se introduce en esta energía y siento un hormigueo que es como que si algo me agarrase y me succiona inmediatamente hacia adelante. Sencillamente llego a penetrar esta campana de luz y toda esa pérdida de sensación de peso, como cuando pasamos por una bolsa de aire, cuando estamos en medio del avión, una presión en el pecho, en los 2 siens, en la frente, un sonido muy sutil y una fragancia muy especial, me envuelven. Pero ¿qué creen que sucede en ese momento? Sentí miedo. O sea, después de tanta preparación, después de tantos avistamientos, proyecciones, canalización de energías, me dio miedo, porque sencillamente
sentí que en ese momento ya no estaba controlando yo la experiencia. Había una inteligencia, una fuerza mayor que me estaba succionando hacia adelante. Y sencillamente de estar en un cielo maravillosamente estrellado, casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ahí en la cordillera, llegué a un lugar mágico, en el cual todo el cielo estaba como ráfagas de multicolores, o sea, cubierto completamente con ráfagas multicolores. Y a 3 metros a mi derecha se encontraba un ser. Y ese ser estaba revestido con una especie de vestidura que le cubría todo el cuerpo, un color muy sutil, muy claro. Tenía los cabellos claros, connotaciones muy nórdicas. Era una guía venusina que me dice, bienvenido, me llamo Etel. Y es así que comienza una extraordinaria experiencia en la cual comienzo a interiorizarme en el sistema de vida que estos maravillosos seres, que no están de ahora, sino que vienen desde hace miles de años ya asistiéndonos a nosotros como humanidad. De hecho, si hay una civilización que está emparentada con la raza humana desde siempre, es la raza venusina. No es que nosotros nos parezcamos mucho a ellos. En realidad, no es que ellos se parezcan mucho a nosotros, sino somos nosotros los que nos parecemos mucho a ellos por esa hibridación que se ha dado ciertamente en el pasado. Basta ver el origen de nuestras primeras culturas, tanto en América como en Europa, de cómo hacen alusión que ciertamente ahí en el imperio de los incas, en Tiahuanaco, se hace alusión a lo que es la diosa Orejona, por ejemplo, procedente del lucero del amanecer, o sea, Venus. Las musas venusinas, quienes ya en Grecia compartieron toda la información, la sabiduría en las artes, en la ciencia, en la agricultura, sentando los precedentes y los principios del establecimiento de la sociedad. Y ciertamente Tel lo que hizo es cambiarme todo el precepto que tenía de lo que era el camino espiritual. Etel me dice, la verdadera espiritualidad no radica en irse a lo alto de la montaña a pasar ingentes cantidades de horas meditando. La verdadera espiritualidad radica en comprender las leyes de la naturaleza que nos rigen y cómo nosotros podemos vivir en armonía con ellas. Él me dijo de que me encontraba ahí para interiorizarme en el sistema de vida que ellos tienen y comprender que nosotros tenemos un proceso de preparación que nos iba a poner frente a lo que ellos llaman la preparación ulterior. O sea, la información que fue preservada y reservada de mucho tiempo atrás para ser compartida en este tiempo, a fin de que esta información que tiene que ver con el manejo consciente de las energías pudiese ser transferida, compartida en estos grupos de contacto y podamos ir cimentando, creando las condiciones del establecimiento de este nuevo orden mundial espiritual y el nacimiento de esta nueva humanidad. Es así que Etel me invita y me explica a comprender de que el ser humano pasa por 4 etapas, me decía. La primera etapa es la de omnipotencia, porque al menor llanto recibe la mayor atención. La segunda etapa, Etel decía, es la de la dependencia, porque el niño no realiza ninguna actividad sin consultar, por lo general, a su inmediato entorno familiar. La tercera etapa es la de la independencia, o mal llamada de la rebeldía. Y es tan importante, decía Etel, esta etapa, que de no lograrlo, esos lazos emocionales y físicos que se han creado en nuestro entorno familiar se ven reflejados en lo que es aparentemente nuestra edad madura. Y me dicen, te sorprenderá saber que muy pocas personas en vuestra sociedad, en vuestra humanidad, han logrado llegar a la etapa madura de su propia existencia. Y es por eso que muchos buscan un grupo al cual seguir o al cual pertenecer, muchos buscan un líder al cual seguir, ya sea político, ya sea religioso, ya sea, en fin. Pero en todo caso siempre buscan algo o alguien a qué seguir. Y él me dijo, es importante que se cambie es decir, que comiencen a vivir la madurez de vuestras propias vidas. Pero esto solo se logrará a través de un despertar de conciencia. ¿Y qué es el despertar de conciencia?
Es simplemente saber quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí y consecuentemente hacia dónde vamos. Es así que esa máxima, que es en sí mismo el despertar de conciencia, hace que si tú sabes de dónde vienes, qué haces aquí y consecuentemente hacia dónde vas, no necesitas que segundas y terceras personas te digan qué y cómo realizarlo. Implícitamente asumes ese rol protagónico de tu vida, tomas las riendas de tu destino con tus propias manos y comienzas a cambiar el futuro positivamente, no solo para ti, sino y más importante, para bien de los demás. Es así que Etel me explicaba que cuando son los más los que logran este despertar de conciencia, o sea, asumen el rol protagónico de sus vidas, se comienza a despertar lo que se llama una conciencia grupal diferente. Y cuando comienza a activarse esta conciencia grupal diferente, entonces, y solo entonces, es posible comenzar a hablar de cambios a nivel humanitario. Y es por eso que nos encontramos aquí, es por eso que José Luis Rueda con su pareja crean este evento para que podamos estar acá, para que podamos nosotros informarnos, motivarnos en nuestro propio proceso de cambio y despertar. Y eso es lo que estamos viviendo a nivel humanitario. Todos quienes de alguna manera hemos tenido esta maravillosa oportunidad de contacto, sencillamente estamos realizando este rol y de servicio para que cada uno vea, pero ya no hacia afuera, sino hacia adentro, encontrando en sí mismo todas las herramientas que siempre han estado esperando justamente este momento de cambio y despertar. ¿Podemos presentar la imagen, por favor? Ahí está. Pues bien, es particular, pero lo que yo observé justamente en el cielo venusino, Etel me dijo de que era producto del viento solar que penetraba este gran colchón de nubes y que ese efecto, ese roce con el gran colchón de nubes generaba justamente esta iridiscencia maravillosa en el cielo venusino. Digo, es interesante porque nuestra tecnología hace 2 años atrás, a través de la Estación Espacial Europea, logró registrar por primera vez en otro planeta lo que ellos llaman un arcoíris Gloria. O sea, ellos han registrado una manifestación de arcoíris esférico o a modo de arco en Venus, confirmando que lo que yo había visto hace más de 30 años atrás realmente acontece. Para que ustedes tengan una idea, el radio de este arcoíris Gloria, tal como lo presentan los de la Estación Espacial Europea, tiene un radio de más de 3.000 kilómetros a la redonda. Y es justamente lo que yo llego a observar estando en esta experiencia maravillosa de contacto. Pues bien, las casas en Venus son cónicas y cilíndricas. Ellos me explicaron que no usan las aristas porque las aristas tienden a contener energía. Y la energía no siempre es positiva según dependiendo la calidad de la persona que se puede encontrar en ese lugar. ¿No les ha pasado alguna vez, queridas amigas y amigos, que hemos entrado a algún salón, a alguna habitación, a alguna casa o alguna oficina y tenemos una percepción de bienestar o simplemente algo que nos hace sentir indispuestos o mal? Pues es real. O sea, todos esos campos de energía que nosotros emanamos quedan concentrados en nuestras casas, en nuestros lugares donde transitamos permanentemente. Entonces, para un nivel de conciencia como en el que nos encontramos nosotros, ellos sugieren que no se utilicen, por ejemplo, por curioso que les parezca, pirámides, porque pueden concentrar energía positiva, pero también pueden amplificar energía negativa. Ellos nos dijeron, o me dijeron, que
era muy importante, el sistema de vida que ellos tienen es semisubterráneo, porque para ellos es muy importante recibir lo que es la energía de la Tierra, o sea, estar en contacto siempre y frecuente con lo que es la energía telúrica. Y que para ellos era impensable como nosotros incluso teníamos como estatus, no, que te vas a comprar un penthouse, ¿no? Es decir, todos los que vivimos en pisos o en las partes altas de los edificios, tarde o temprano tendemos a tener desestabilización en nuestros campos emocionales y físicos. Porque ya se ha comprobado que al no estar nosotros en contacto con lo que es la onda de vibración constante de la Tierra, o sea, el efecto Schumann, nuestros cuerpos emocionales y físicos tienden a desestabilizarse. Y es por ello que debemos de buscar siempre el contacto con la naturaleza, si es posible acaso descalzos, entrar en esa frecuencia de vibración de tal manera que nos armonicemos. La madre sabia. Y es así que la Tierra nos lo depara y nos lo da todo sin pedir nada a cambio. Es así que ellos me anticiparon de algo maravilloso. Yo había observado en este pequeño centro espiritual al que había llegado, que le llaman Orea, una gran construcción a modo de cilindro, y encima de esta construcción pues se encontraba un como sol resplandeciente, como una esfera de energía muy luminosa. ¿Podemos poner el video, por favor? Los ancianos maestros son seres de luminosa y milenaria sabiduría. Son seres como nosotros, son seres terrestres, pero que han logrado un despertar de conciencia tal que no solo han podido comprender cuál es su rol y propósito de su vida en la Tierra, sino también en ese proceso de despertar han comprendido cuál es el rol de la Tierra en el sistema y del sistema en la creación. Y han tenido la sabiduría de poderse congregar en esta gran hermandad blanca para asistirnos, como bien lo expuso hace un momento nuestra querida amiga, hace un momento atrás, asistirnos silenciosa y amorosamente. En este caso, se puso en contacto conmigo un anciano maestro que se autodenomina o se llama Soromés. Y él me explicó cómo esa energía cósmica que ingresa a la Tierra se concentra en dos grandes polos. Un polo positivo masculino en los míticos y milenarios Himalayas del Tíbet y un polo femenino en lo que es la cordillera de los Andes y el lago Titicaca. Me explicaron que poco antes de la invasión china al Tíbet, esta actividad energética planetaria fue transferida del Oriente a América. Y en América específicamente en lo que es el lago Titicaca, que se encuentra en las faldas de la cordillera de los Andes. Me dijeron que esta energía cósmica que antes estaba activada en su aspecto positivo, masculino en la Tierra, ahora iba a tener una frecuencia femenina. Y que esa frecuencia femenina iba a activar, incentivar lo que es la parte sensitiva y espiritual de la humanidad. Y es por eso que desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, toda vez que esta dinámica de experiencia comienza a manifestarse, 5 minutos, ok.
comenzamos, con todas las escuelas herméticas comienzan a aperturarse, a abrirse. Y sencillamente el amado anciano me dice, la primera vez que nos reunimos, antes de que me convoque y me invite al retiro interior del lago Titicaca para estar en contacto con esta maravillosa herramienta, me dice, amado hijo, me encuentro ahora ante ti porque ha llegado el momento en que os entregue aquella llave que puede abrir el gran portón en la muralla de tu conciencia. Cuando yo escuché, como alguna vez ustedes han debido ver en algún video que lo he expuesto ya anteriormente esto, sentí una gran conmoción. Después de toda esa preparación que venía recibiendo, sentí que el anciano maestro me iba a decir algo realmente trascendental. Y el amado anciano, que tenía una connotación más bien nórdica, después supe que ellos son híbridos, es decir, son descendientes atlantes, que son los que fundaron realmente los retiros internos de la tierra, donde resguardaron el registro akáshico, la información, la sabiduría de las anteriores humanidades que nos antecedieron, para ser entregada en este tiempo, lo mismo que el disco solar. Entonces el amado anciano me dice, aquella llave que puede abrir el gran portón en la muralla de tu conciencia no es sino amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como vosotros mismos. Y ustedes dirán, este es un discurso religioso, Luis Fernando. ¿Qué tiene que ver el contacto de los maestros con ello? Cuando los ancianos maestros te dicen algo, ellos te envuelven con su campo de energía, con su campo áurico. Y lo que te dicen tiene un efecto de dominó. Cuando el anciano maestro me dijo, aquella llave que puede abrir el gran portón en la muralla de tu conciencia, yo, más que entender con la mente, comprendí con el corazón que si Dios en su infinita manifestación es amor, la única manera en la que podemos volver esa magna y maravillosa manifestación de luz es a través de su propia acción. ¿Y cuál es, chicos, chicas, la acción del amor? Si no, es amar. Y esa acción del amor que es amar se traduce en nuestras vidas en una acción de servicio. De hecho, no podemos dar a nadie algo que no hemos aprendido a encontrarlo en nosotros mismos. Y esa acción de servicio comienza de uno, pero consigo mismo. Esa acción de servicio es aprendernos a redimensionar, a darnos todo aquello que necesitamos en nuestra dimensión humana como divina, en su justa medida. Y créame, no es un amor ciego como nos lo han pintado muchas veces. El verdadero amor es un amor consciente e inteligente, porque da en su justa medida lo que cada uno necesita para su propia realización. Y es así que el amado anciano realmente se había hecho presente para decirme que nadie, en verdad nadie está ni lejos ni distante de su propia realización. Que todos estamos al alcance de lograr ese cambio de conciencia si acaso nos lo proponemos. Sé que el tiempo se ha hecho corto, habrá otra oportunidad para hablar de la Hermandad Blanca y del retiro interior del lago Titicaca. Creo que ya estamos con el tiempo cumplido, así que agradecerles, muchísimas gracias en verdad, hasta cada momento y hasta siempre. ¡Y que viva México!